Jesús es el Señor, amados hermanos. Nuevamente estamos acá en la segunda parte de este mensaje. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Eso está, el versículo básico está en Hebreos 7:21. Y la primera parte estuvimos compartiendo de que hay un plan macroeconómico que el Señor lo reveló a sus escogidos en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Y eso lo complementamos con Proverbios capítulo 8, donde se muestra de que en la eternidad pasada el Padre y el Hijo tenían una relación santa, justa, gloriosa, feliz. Pero Dios tuvo la intención de incluir a nosotros los hombres también en esa comunión que produce felicidad. Y ahora vamos a entrar en la revelación del libro de los Hebreos, donde encontramos lo que se dice el plan microeconómico de Dios revelado en este libro. Y como ya vimos, Dios es un Dios hermoso, sabio, que por un lado ya nos dio ese plan completo, pero que eso tiene que bajarse a los pies para ser vivido, para ser caminado. Alabamos al Señor por su sabiduría, que nos ha dado esta oportunidad de conocer esta revelación. Es una revelación inédita, y es para no solo para los llamados, es también para los escogidos. Si la prueba de que yo soy un escogido es que le doy valor a esto, yo le doy mucho valor a esto, porque estas revelaciones son muy profundas y muy necesarias para lograr la meta. Este es un libro misterioso que para muchos no se ha podido entrar porque se ha querido con esta mente limitada, finita, que está acostumbrada a entender las cosas en la esfera física, tridimensional. Y es como dice Pablo allá en 1 Corintios 2, que las cosas de Dios para el hombre natural le parecen locura. Otros han leído también con una mente de pronto más analítica también, pero en el buen sentido de la palabra, queriendo leer y obtener algo, pero no han podido entender mayor cosa. Yo recuerdo que los estudios que vimos en los años 80 se alcanzaba a leer de que en el libro de los Hebreos lo que revelaba era la superioridad de Cristo sobre los ángeles, Moisés, el sacerdocio de Aarón, y bueno, y el capítulo 11 de Hebreos, la necesidad de vivir por la fe y todas estas cosas. Y eso es cierto que está ahí, pero ahora la clave ha estado en ese capítulo que vimos, que el Señor por el Espíritu Eterno, ¿cierto? Entonces eso está en Hebreos 9, versículo 14, cuando dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese ha sido un versículo clave para entender el libro de los Hebreos. Y nosotros vemos ahí que el Señor Jesús no se quedó en el trono, sino que vino a la tierra. Gracias al Señor por su encarnación, gracias por su vivir humano, gracias por su muerte, por su resurrección. Pero eso no lo habíamos comprendido en la esfera espiritual, la esfera eterna, sino en la esfera tridimensional. Y cuando pensábamos en esos eventos,
colocaba uno primero, el otro el segundo, y así sucesivamente. Pero hay una figura geométrica que se llama el círculo, que representa, según el arca del pacto, ¿cierto? Tenía unos aros por donde se llevaban colocaban las varas para cargar. Entonces este mensaje dice que esos anillos, esas argollas permitían redondas la unión de lo natural con lo eterno, y eso es una bendición tremenda, que nosotros que estamos aquí hoy podamos entrar en la esfera eterna. Este libro de los Hebreos, como hemos dicho, es bien misterioso, tanto que no se sabe siquiera quién exactamente es el autor. Es un libro que en las últimas revelaciones que nos han dado nuestros apóstoles y profetas, nos dicen de que es un libro que nos revela el plan microeconómico de Dios, de cómo es que el Señor nos va a llevar a la gloria. ¡Qué maravilla esta revelación! Hoy podemos decir que este libro es aquel que nos permite entrar en la esfera eterna. Nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 5, ¿cómo es posible eso? ¿Cierto? En Hebreos capítulo 1, versículo 5, comenzamos a ver en Hebreos unos versículos que son casi que únicos, casi no son tan citados con tanta frecuencia en otros libros. Y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Mire, entonces eso se refiere cuando Jesús murió y resucitó, él fue declarado el hijo primogénito, como también está en Hechos capítulo 13, versículo 33. Esa revelación es bien grande. Desde Adán hasta Cristo nadie lo había logrado, porque todos fueron derrotados por la naturaleza pecaminosa, por el mundo, por el enemigo, pero en él no se halló pecado. Por eso él murió bajo los infiernos, bajo el Hades, predicó y al tercer día resucitó, y en resurrección fue hecho el primogénito de entre muchos hermanos. Me acuerdo de un mensaje que decía que cuando Jesús estuvo sepultado, el universo estaba en una expectativa. ¿Será que resucita? ¿Será que no? Porque la creación misma también gime. Toda la creación haciendo fuerza para que sí. Gracias al Señor, que luego del tercer día Él resucitó. Y no se quedó aquí, sino que fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 5, versículo 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el sacerdocio arónico, que era de la tribu de Leví, que a ellos el Señor le dio el encargo de cuidar de las cosas sagradas del tabernáculo. Más tarde cuidaron de las cosas sagradas del templo. Los sacerdotes ayudaban a las personas con sus ofrendas a reconciliarse con Dios. Los levitas ayudaban a matar los animales, a presentar las ofrendas. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de la expiación, con sangre e incienso al lugar santísimo, para ofrecer ese sacrificio que solamente cubría los pecados. Pero ahora Jesús, que no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, él es sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel personaje del cual hemos hablado, que fue el que apareció y le dio pan y vino a Abraham cuando vino de vencer a aquellos reyes en el libro de Génesis, cuando rescató a Lot
y en el regreso, cuando venía victorioso, le entregó los diezmos, y ese Melquisedec, que no tiene padre ni madre ni genealogía, que es un tipo de Cristo de la eternidad, entonces, o sea, es la figura de este nuestro verdadero sacerdote, que ahora ya lo comprendemos de mejor manera a través del libro de Hebreos. Entonces le dio pan y vino. Dios siempre está pensando de que nosotros necesitamos entrar en esta batalla espiritual. El Señor está con nosotros, Él está orando, Él nos está supliendo. Inclusive que cuando venimos a la mesa del Señor, a veces he pensado que antes veníamos para que el Señor nos alimentara y nos diera una fuercecita para seguir, ¿cierto? Y eso se nos diluía el lunes. Pero hermanos, necesitamos seguir renovándonos, porque por el Espíritu Eterno eso es posible, y debiera ser que venimos luego de una semana llena de victorias, con fruto, con almas, con gozo, con experiencia, y que lo que venimos es a recibir pan y vino como lo recibió Abraham en aquella época. Pero es posible que estemos viniendo una y otra vez en derrotas, queriendo levantarnos solamente con una reunión del domingo, que ayuda mucho y es una bendición bien grande, pero que luego hay que darle continuidad a esta victoria eterna que Cristo ya ofreció por nosotros. Este sumo sacerdote entonces ahora sí nos ofrece a nosotros una redención eterna, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 12, mientras que allá los sacrificios de esos sacerdotes solo podían cubrir los pecados, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote entraba y el día de la expiación, si hacía las cosas bien, los pecados del pueblo eran cubiertos, pero no quitados. Pero ahora, cuando Jesús entró al verdadero tabernáculo celestial, sí, su sangre, que tiene una eficacia eterna por el Espíritu Eterno, fue acepta, y delante de Dios fue acepto ese sacrificio, y nuestras culpas son ahora totalmente borradas por medio de una eterna redención. Pero no solamente nos ofrece una eterna redención, sino que también nos ofrece una eterna salvación, como lo dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hoy se predica que la salvación se pierde, pero aquí estos dos versículos están diciendo que la redención y la salvación son eternos. Y ahora nosotros recibimos esa vida y llegamos a ser hijos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que nos llama aquí, y por ejemplo en el capítulo 2, versículo 2 dice, versículo 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos. Entonces, ¿quiénes son los que la Biblia dice hijos? Según Juan 1, 2 y 13, aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos la redención, tenemos la salvación eterna, que se inicia con esa regeneración en nuestro espíritu, que nos lleva a ser hijos de Dios. Y nosotros ahora que somos hijos de Dios, muchas veces nos relajamos porque ya somos salvos, y hay muchas escuelas que le dan cierto tipo de conformismo a la gente, que solamente tiene que tener ciertas manifestaciones externas de santidad, pero cuando la santidad es algo que solamente lo tiene Dios. Dios es santo, 3 veces santo. No es una conducta, es el resultado de una vida que se desarrolla, que nos separa de lo común, nos separa del mundo. Pero hay a veces situaciones en que nosotros nos quedamos un poco estancados, y el Señor nos invita a que no nos quedemos ahí, sino que vayamos a la madurez. Muchas veces, cuando vienen los problemas, las dificultades, también tratamos de ir hacia atrás. Y en el capítulo 10 de Hebreos nos dice
Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediese no agradará a mi alma. Una de las cosas que no nos deja crecer es la niñez espiritual. Y en este libro de los Hebreos hay una invitación a crecer, como está en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11 en adelante, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nosotros necesitamos tener oídos de fe, amar la palabra y oírla con fe, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros debemos ser esos que escuchan la palabra, los sentidos espirituales los ejercitan, y que no nos conformamos después de un tiempo de quedarnos solo en la leche y la palabra fundamental, sino que también crecemos, recibimos palabra de justicia que trata con nuestro vivir del viejo hombre, que nos perfecciona, que nos capacita para servir a Dios, para tomar la cruz. Entonces el Señor nos muestra a nosotros la necesidad de ir a la madurez para comer ese alimento sólido. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos impide avanzar? Entonces el problema está en nuestra alma. Por eso es que Hebreos 6:19 nos hace una invitación, el Señor, a través de esta revelación, y dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Significa que nosotros tenemos que ser creyentes espirituales, que ejercitan su espíritu, que la vida crece, que va tomando control. Como hemos visto, tenemos que tener una conciencia limpia, y también Hebreos habla de eso, a fin de que el espíritu, a través de la conciencia, pueda gobernar nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, y como consecuencia nuestro corazón. El gran problema que tuvo el pueblo de Israel en el desierto es que les hizo falta creer la palabra, les hizo falta la obediencia. Por eso muchos no entraron al reposo, porque cayeron en desobediencia, en incredulidad. Fueron los dos grandes factores que impidieron que ellos pudieran avanzar y poder entrar en ese reposo que el Señor tenía para ellos. Hoy el reposo no es entrar a la buena tierra de Canaán, sino entrar a la manifestación del reino de los cielos. El gran enemigo que tenemos es nuestra alma caída, que está buscando en la tierra cosas que no la va a encontrar. Vamos a encontrar el cansancio, pero ya hemos visto que en el lugar santísimo, ejercitando nuestro espíritu, entrando a nuestra alma y dejándola ahí enraizada como el ancla de un buque inamovible, vamos a permitir que el espíritu nos transforme, nos renueve, nos conforme, y que podamos avanzar a esa etapa de la glorificación. Necesitamos la santificación de nuestras almas con urgencia. Como ya hemos leído, de otra manera entraremos en la misma deficiencia que tenía el pueblo de Israel en esa época, que era que ellos entraron en una situación de incredulidad y retrocedieron. Inclusive que en la época del Nuevo Testamento, muchos que escucharon a los apóstoles, Pedro, a Pablo y los demás, también volvieron nuevamente, porque por el que dirán, quizás, porque quisieron, le costó trabajo de ver de que había una revelación superior a la del Antiguo Testamento, muy apegados a la tradición, a lo viejo. Necesitamos soltarnos totalmente. Ver entonces que hay que confiar
que lo que el Señor ha hecho es superior a lo que se podía hacer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Hebreos, versículos del 11 al 13, encontramos una revelación maravillosa que nos anima a seguir adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces lo que el Señor hizo es para siempre. Pero el Señor no solamente muestra la palabra que nos ha prometido, sino que también ha jurado que nos va a llevar a la gloria. En Hebreos capítulo 6, versículo 13, encontramos esa revelación que es el título del mensaje de esta semana. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y en el versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Recordaba un libro que dice que con solamente Dios dar la palabra era suficiente para que creyéramos. Pero el Señor no solamente dio su palabra, sino que también juró, pero no solamente eso, sino que ese juramento tiene un objetivo, no es jurar por jurar es para que nosotros, como Él sabía que íbamos a tener una mente analítica, seguramente íbamos a desconfiar. Uno comienza la vida cristiana, luego cuando entra a las experiencias de los sufrimientos, de las luchas, entonces uno comienza a debilitarse, a querer retroceder. Y a través del libro de los Hebreos, Dios nos está dando a nosotros esa oportunidad de poder creer. Y como dice en el capítulo 11, versículo 1, entrar en esa dimensión de la fe. Todo fue creado por la palabra. Ahora hay una fe objetiva que cuando escuchamos llega a ser una fe subjetiva. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero también mostrar de que todo se va complementando. Aquí en este libro nos dio la certeza de que lo que el Señor ha hecho es eterno y Él lo va a cumplir. Y cuando nosotros comenzamos a creer esto, complementando esto con el libro de Tesalonicenses, entonces comenzamos a tener una firmeza. Y los tres pilares que nos van a sostener son la fe, la esperanza y el amor. Fe, amor y esperanza en ese orden. La fe objetiva se vuelve subjetiva cuando creemos. Y viene entonces la gracia que hace que ese amor crezca en nosotros. Amemos al Señor, amemos la palabra, amemos los hermanos, amemos las reuniones. Y que a pesar de las situaciones en que estemos viviendo, sufrimientos que pueden ser a veces por nuestra desobediencia, entonces nos arrepentimos, o sufrimientos por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, entonces aprovechamos y ganamos más gracia para más crecimiento. O pueden también ser unos sufrimientos que el Señor sabe que necesitamos para la transformación de nuestras almas. Sea cual sea, pues necesitamos tener una esperanza. No vamos a retroceder, vamos adelante. Lo que el plan macroeconómico que Dios ha prometido para nosotros es realizable. Ya hemos visto a través de toda esta historia como muchos perseveraron hasta el fin. Ejemplo tenemos de hermanos como el hermano Don Yulán, perseveró a sus últimos días de vida creyendo en esta esperanza
de que vamos a ser insertados en la gloria. Usted y yo, por la palabra, por el ejemplo de los que nos han presidido, por todo lo que el Espíritu Santo nos atestigua, por todas estas oportunidades que Dios nos da, por la reacción misma que hemos visto en las iglesias, que estamos entrando en una nueva etapa, una nueva dimensión, sentimos que el trabajar del Espíritu se está intensificando y nos motiva a eso. Sabemos que el tiempo es cortico, por eso vamos a creer al Señor, a sus promesas y a su juramento. Vamos a creer que su obra por el Espíritu Eterno es eternamente eficaz, está disponible para nosotros si ejercitamos nuestro espíritu y la fe a fin de que podamos realizar, entrar en esa dimensión y visualizar que lo que Dios ha prometido es realizable. Vamos a ayudarnos unos a los otros en oración, a pastorearnos, a ayudarnos a salir a predicar, porque de esa manera aceleramos también el proceso, aceleramos la venida del Señor y el reino va a venir. La manifestación se va a ver y muy pronto estaremos en gloria. Señor, te damos gracias por este mensaje que tú, como somos sacerdotes, nos has revelado estos misterios por el Espíritu. Gracias porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Hoy renunciamos a nuestras dudas, a vivir por lo analítico en la esfera material. Queremos entrar en la esfera espiritual y aprender a vivir por fe, creer y seguir la palabra profética, convertirnos en un ejército que marcha, que trae tu reino a la tierra y que el Señor cree que muy pronto estaremos en gloria. No lo dudamos. Gracias por cada día, aún en medio de las circunstancias y las pruebas, que podamos entender que todo eso es para que vayamos adquiriendo un nuevo y eterno peso de gloria. No, tú no quieres que nos quedemos niños, sino que avancemos a la madurez. Bendice tu iglesia, bendice los hermanos, bendícenos esta semana, llévanos adelante, bendice tu obra aquí en Antioquia, cada una de las regiones, sus regiones, y las iglesias nuevas, las antiguas, todas sean renovadas, y allí donde tú estás abriendo campo, tú bendigas de manera especial, que los hermanos también puedan recibir esta revelación y poder ser motivados a seguir adelante. Avergüenza a tu enemigo, danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.